¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo vamos al aire. Es el programa que busca conectar con la ciudadanía temas importantes sobre calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y en Santander. Mi nombre es Joana Cárdenas, soy la directora de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el desarrollo de Santander, del área metropolitana, y es la educación. Es por ello que hoy nos acompaña una invitada muy especial, alguien con una amplia trayectoria en el campo educativo y que ha sido pieza clave además para la transformación de este sector en Bucaramanga. Ella es Ana Leonor Rueda. Ana Leonor, bienvenida a nuestro programa. Es un honor para mí conversar contigo. Lo hemos hecho en otros escenarios, así que me encanta que estés hoy acompañándonos para hablar de este tema que sé que te apasiona, te encanta y conoces muchísimo. Bueno, muy buenos días a ti, Joana, a todas las personas que nos siguen en este momento y que seguramente se irán a ir conectando a lo largo de este programa. Realmente es un gusto estar aquí y poder compartir algunas experiencias en temas de educación que realmente creo que es el motor del desarrollo en nuestra región. Así es, ¿no? A ti por acompañarnos. Quiero compartir un poco de tu experiencia de hoja de vida antes de iniciar con quienes nos están escuchando. Aquí la tenemos registrada, Ana Leonor Rueda Vivas, es líder de la iniciativa de Puertas Abiertas, que vamos a hablar más adelante de esta iniciativa, un programa de visitas empresariales educativas que se está adelantando con Pro Santander. Además, eres ex secretaria de Educación de Bucaramanga, tu base de profesionales nutrición y dietética de la Universidad Industrial de Santander, cuentas con más de 35 años de experiencia en el sector social, donde has podido contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y a promover el goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la educación. A todos quienes nos escuchan, quiero compartirles que a lo largo de su carrera, Ana Leonor se ha destacado por diseñar estrategias para fortalecer la calidad y la cobertura de educación en la región. Ha ocupado cargos de alta gerencia, tanto en el sector público como privado, incluyendo roles como directora ejecutiva, gerente pública y alcaldesa encargada de Bucaramanga. Y además, pues has podido administrar recursos públicos y privados cercanos a los 2 billones de pesos, gestionado donaciones, recursos de cooperación nacional e internacional, destinados a proyectos del sector social que han impactado positivamente la calidad de vida de comunidades vulnerables en Santander y en norte de Santander. Es un honor, Ana Leonor, nuevamente contar contigo, así que bienvenida. Quiero con esto simplemente abrir. Tienes una gran experiencia y has estado en cargos, eres una inspiración para muchas mujeres, te cuento, porque no cualquier persona hace un recorrido como este y sobre todo su labor que ha podido impactar, ¿no?, en las personas y en los jóvenes, niñas y adolescentes a través de la educación. Gracias, Joana, de nuevo. ¿Y qué te puedo decir? Creo que ha sido un recorrido, una trayectoria de más de 35 años y vengo pues de una experiencia desde el sector público que ha enriquecido muchísimo mi forma, mi visión de la ciudad y de la vida, por supuesto. Y creo que ahora desde Pro Santander, liderando esta iniciativa, esta estrategia de fortalecimiento de la educación media, pues estoy disfrutando muchísimo ese nuevo escenario. Y con la conciencia de que he podido contribuir de alguna manera, pero también
detrás mío un gran equipo de personas que a lo largo de estas más de 3 décadas pues han ayudado a que hagamos realidad pues ciertas iniciativas que seguramente hoy ayudan a que Bucaramanga y el área metropolitana cuenten con mejores resultados en temas de educación. Así es, bueno, Ana Leonor, hoy vamos a compartir y a conversar un poco sobre los retos de la educación en el área metropolitana de Bucaramanga. El pasado 17 de septiembre lanzamos nuestro informe de calidad de vida para el área metropolitana. Así que vamos a iniciar hablando sobre algunos de los retos que presentamos en este informe. Iniciemos conversando y compartiendo sobre las coberturas educativas. Pero antes de hacerte la pregunta, quiero explicar un poco para quienes nos escuchan algo alrededor de este tema para entender y acercar un poco a nuestros oyentes frente a indicadores como estos de coberturas educativas. Nosotros en el informe de calidad de vida tenemos coberturas brutas y coberturas netas. Entonces, coberturas brutas se refiere a el porcentaje de estudiantes que están matriculados, ¿cierto?, en un determinado nivel académico, educativo, sin considerar si cumplen con la edad o no correspondiente a ese nivel educativo. Mientras que las coberturas netas es el porcentaje de estudiantes que están matriculados, pero que además tienen la edad apropiada para estar matriculados en ese nivel educativo. Es decir, que cumplen con las edades que el Ministerio de Educación considera que son las adecuadas para estar cursando determinado nivel educativo. En el informe de calidad de vida 2024, vemos que todos los municipios, excepto Florida Blanca, cerraron el 2023 con una tasa de cobertura neta mayor a la del 2019, ¿sí? Hicimos este comparativo un poco para saber qué pasó en estos 4 años en las anteriores administraciones. Y todos, Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, mejoraron las tasas netas, particularmente en transición y en educación media. Nuevamente, todos excepto Florida Blanca. Florida Blanca dejó o cerró el 2023 con una cobertura neta menor a la que la recibió el alcalde en su momento en el 2019. Nuevamente es Bucaramanga quien tiene la mayor tasa de cobertura neta y bruta y tanto neta en transición como neta en educación media, que son los grados 10º y 11. Destaca entonces Bucaramanga en ese sentido y le sigue Piedecuesta, que tiene un 58%. Bucaramanga en educación media es el 61%, es decir, 6 de cada 10 matriculados en educación media en Bucaramanga tienen la edad que corresponde para estar estudiando, mientras que en Piedecuesta es también alrededor de 58%, 6 de cada 10. Aquí es una pregunta muy importante: ¿por qué los niveles, particularmente de transición y de media, son los que presentan los mayores retos? Cuando uno ve las coberturas educativas, estos dos niveles son los que presentan los mayores retos, es decir, la tasa más baja en comparación con los otros grados, en comparación con primaria, secundaria. ¿Qué sucede en estos grados específicos, en transición y en educación media? ¿Y qué estrategias, Ana Leonor, consideras que son necesarias para que se continúe esta trayectoria de mejora año a año en los municipios? Bueno, Joana, hay que entender lo siguiente. Todos los años las entidades territoriales deben realizar lo que se denomina el estudio de insuficiencia de matrícula y se determina geoespacialmente, socioespacialmente, dónde se ubican los niños, en este caso en las 4 entidades territoriales del área metropolitana, y cuáles son esas sedes educativas que disponen de esa oferta de cupos escolares. De manera particular en el grado de transición, hay que afinar el tránsito de los niños que vienen de los programas de Cero a Siempre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por una parte, eso puede incidir, digamos, en tener alguna barrera de acceso, porque no hay, digamos, en el tema legal, normativo, no se dice explícitamente
Y ahí creo que puede haber una conexión mucho más efectiva entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Secretarías de Educación para que los chicos que vienen en ese proceso de atención a la educación inicial puedan pasar, digamos, directamente a formar parte de la oferta educativa pública ya en el tema del grado transición, que es cuando los niños llegan a los 5 años de edad ya a la educación formal. Pero por otra parte también encontramos que los servicios de atención a la primera infancia aún no tienen, o sea, lo que consideramos entre los 0 y los 5 años, aún no tiene unas coberturas completas. Encontramos aún niños rezagados que no logran entrar a un jardín infantil o a un centro de desarrollo inicial y que están en casa siendo atendidos por algún cuidador o cuidadora y eso pues también genera pues una situación que puede jugar en contra de la matrícula plena en esa etapa de la vida. Eso en el grado transición. Y digamos aquí el mensaje es hay que seguir trabajando de manera intencionada en los planes de desarrollo, en las metas que tienen las entidades territoriales para aumentar esa cobertura de manera consciente a través de búsqueda activa también de los niños y niñas justamente previo al inicio del año escolar. Y en el tema de la educación media, hemos encontrado, por ejemplo, Bucaramanga tiene el 61% de cobertura neta, decía 6 escolares de educación media tienen la edad correspondiente. Aquí lo que vienen son 2 factores importantes, tema socioeconómico. El niño, el adolescente, cuando llega a su grado 9, hay una presión familiar por la necesidad de buscar nuevos recursos económicos para aliviar temas financieros en las familias y una salida fácil es que esa persona, ese niño, ese estudiante pare un poco sus estudios para buscar esas alternativas que absolutamente todas son en el sector informal. Y 2, también tenemos los registros en el sentido de que los estudiantes dicen que no les gusta el colegio, pero detrás de ese no les gusta el colegio lo que se esconde quizás son prácticas en aula, ambientes de aprendizaje que no son atractivos para un adolescente y que ese adolescente pues se le pueda garantizar su trayectoria educativa. Entonces ahí también confluyen temas de familia, de las decisiones también de los padres de familia y a lo largo de mi ejercicio he encontrado que muchas veces los padres de familia, cuando su niño o niña llega a los 12, 13, 14 años, el papá de alguna manera dice que él encuentre su camino. Y no, o sea, él todavía está en un proceso de formación y requiere un direccionamiento, justamente una motivación al tema educativo. Esto que nos acabas de contar es muy importante porque la trayectoria educativa es eso que se busca conservar, ¿no? Que los estudiantes realmente puedan iniciar su transición a los 5 años y terminar y graduarse de la media a los 16, que es lo que se espera, digamos, desde el Ministerio de Educación. Y por eso hablamos de las coberturas netas y de cuidar la trayectoria educativa, y es para que no se queden estudiantes mientras van pasando cada nivel educativo. Hay algo muy importante que mencionas y es un tema familiar, ¿no? La familia tiene un rol importante en la motivación de los jóvenes, en la capacidad socioeconómica, económica para brindarles la oportunidad de educarse y enfocarse en los estudios y no tener que estar saliendo también a buscar ingresos para las familias. Pero también cuando hablabas de esa primera infancia de 0 a 5, en que los padres estén atentos a que en el año 5 puedan ingresar estos niños con unas habilidades que han debido aprender, digamos, previamente a transición.
¿cuál es la responsabilidad de las familias como institución en lo educativo? Porque siempre se habla de los docentes y de las responsabilidades del colegio y cómo se necesita innovar, que realmente se necesita pedagógicamente innovar. Nos hablaste también que hay ambientes de aprendizaje que no conectan con los jóvenes hoy en día. Y eso tiene que ser cambiado. Se dice en muchos escenarios que la educación y la forma en cómo se educa es de el siglo pasado, y hoy vivimos en un siglo lleno de inteligencia artificial, de robótica, de otro tipo de habilidades y que debe transformarse. Y sabemos que hay una responsabilidad pública de los docentes, vocacional también, pedagógica, pero ¿cuál es la responsabilidad de las familias en estos entornos, particularmente en estos dos ejemplos e indicadores que tenemos, que es los de cobertura neta en transición y en básica media, en media, perdón? Pues hay una absoluta corresponsabilidad de los padres, las madres de familia y las personas responsables, los cuidadores de los niños, niñas y adolescentes ya en el territorio. Ellos deben garantizar que sus hijos y sus hijas tengan acceso a la educación. En el área metropolitana, digamos, Bucaramanga tiene cerca de 72.000 estudiantes y los municipios de Girón, Piedecuesta y Floridablanca, cada uno tiene alrededor de 35.000 estudiantes en la oferta pública, o sea, hay capacidad instalada para atenderlos a todos, pero es necesario que los padres de familia tomen la decisión y hagan la solicitud de los cupos. ¿Qué encontramos muchas veces? Que los padres de familia viven en un sector, en el área metropolitana, pero trabajan, pueden ser en otro municipio, puede vivir en Bucaramanga y trabajar en Floridablanca. Creo que ahí habría que hacer un trabajo muy juicioso de articulación metropolitana, porque es posible que el padre de familia le quede más fácil desplazarse con su hijo o hija cerca a su lugar de trabajo y no a su lugar de residencia. Pero también sucede que los papás a veces quieren que el niño que está en un sector vaya a estudiar en otro sector porque tienen la idea de que mejora la calidad educativa. Bueno, y efectivamente en algunos casos pues hay colegios que tienen mejores resultados en las pruebas de estado y demás, y someten a su hijo o a su hija a todo un tema de movilidad, tema de transporte, inversión de esos recursos, de alguna manera sin entender que quizás tener a su hijo cerca pueda permitir que la movilidad sea mucho más fácil. Y eso al final, Joana, desmotiva a los estudiantes y a las familias y genera una deserción intraanual. Entonces el llamado es también a eso, o sea, que busquen ofertas educativas cercanas a su residencia, sobre todo cuando los niños están más pequeños en transición y primaria, y después pues la oferta educativa se puede ir ampliando, pero creo que eso incide de manera negativa. Y padres y madres de familia que esperan hasta el último minuto para cumplir con su corresponsabilidad, y hay que hacer un trabajo también muy fuerte de conciencia ciudadana. De acuerdo. Tú mencionaste, Ana Leonor, un indicador muy importante al que también le hacemos seguimiento y es la deserción. Este indicador, para quienes están escuchando este episodio, mide los estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año, ¿sí? Es un indicador entonces que se llama así, tasa de deserción escolar, y mide, repito, los estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año como proporción del total de los matriculados. Aquí lo que observábamos en el informe de calidad de vida es que en 2023, en comparación con el 2022, todos los municipios, excepto Piedecuesta, lograron disminuir la deserción escolar. Sin embargo, en el tiempo, lo que se observa es que las pasadas administraciones entregaron a los nuevos gobiernos un nivel de deserción más alto de lo que estos recibieron. Es decir, el 2023, nuevamente, para mirar los periodos de gobierno pasados, tuvieron como resultado
un mayor nivel de deserción escolar que el nivel con el que cerró el año 2019. Vamos a poner a Girón de ejemplo, ¿cierto? Que es quien tiene el nivel más alto del área metropolitana. En el municipio de Girón en 2023, el 5,5% de los estudiantes de los colegios oficiales desertaron y el 4,8% de los estudiantes de los colegios no oficiales también desertaron. Pero este dato para 2019 era muy inferior. En el caso de los oficiales era 3,2% y en el caso de los no oficiales era 1,8%. Es decir que en los colegios públicos, en esos 4 años en Girón, aumentó 2,3 puntos porcentuales, mientras en los privados aumentó 3 puntos. ¿A qué se debe esto? Y seguramente nos vas a contar de pronto el efecto de la pandemia. ¿Tiene esto algo que ver con la pandemia? ¿Que los niveles de deserción en 2023 sean más altos que los que se tenían en 2019? Bueno, Joana, o sea, en este tema de deserción pues hay muchos factores que inciden. Uno, tenemos que recordar que el área metropolitana, por ejemplo, ha recibido un flujo importante de migración de población venezolana que fue que llegó a la educación pública y privada de nuestros 4 municipios, logrando, digamos, una inserción en el sistema educativo. Eso por una parte. En segundo lugar, en temas de deserción, tiene que ver también, tiene mucho que ver las estrategias de acceso y permanencia, como el programa de alimentación escolar, el transporte escolar, y el trabajo que se puede hacer con las familias justamente para que ayuden a que su hijo o hija permanezca en el aula. Y un claro ejemplo de eso fue lo que sucedió en 2020 en la pandemia. Si revisamos las cifras en 2020, recuerdo por ejemplo que Bucaramanga tuvo una deserción del 0,9%. Y eso refleja, y en los demás municipios del área metropolitana también hubo una disminución considerable de la deserción, porque toda la sociedad en ese momento rodeó a los niños y a las familias. Logramos a través de la entrega de fichas, a través de la conexión, pues muy incipiente y muy básica en ese momento, que los niños y los adolescentes no se fueran de las aulas educativas en nuestros municipios. Los vecinos ayudaron. Un ejemplo, en el sector norte de Bucaramanga, los rectores y los maestros lograron coordinar con el señor que tenía la fotocopiadora en el barrio para enviar los archivos que los niños tenían que imprimir para trabajar las guías, y se generó toda una cadena alrededor de esa iniciativa. Los círculos de vecindad funcionaron. En el sector rural tuvimos experiencias como la Casa de Coco en el sector del Paulón, y eso demostró que cuando la sociedad en su conjunto entiende que la educación es un valor muy importante y que teníamos que tener a los niños conectados desde casa, la educación en casa, funcionó. Y también vimos una situación particular. La matrícula privada descendió en toda el área metropolitana y aumentó la matrícula pública. Pero en el año 2021, ¿qué encontramos? Encontramos que habían aumentado las cifras de repitencia, y también las cifras de los niños, digamos, que estaban rezagados escolarmente. Y esas cifras lo que escondieron finalmente, que se viene a reflejar, es un aumento en la deserción escolar en los años siguientes. Entonces, ahí yo creo que lo que hay que seguir entendiendo es que cuando la sociedad toma la decisión de apoyar la escolaridad de sus niños, niñas y adolescentes, se puede hacer una transformación. Pero ya después, digamos, fuimos otra vez a la presencialidad, fue todo un proceso bastante complejo, y entonces vienen esos procesos de repitencia que al final lo que hacen es que los niños queden rezagados. Y en segundo lugar, Joana, creo que es algo muy importante, y es la afectación en la pandemia
la profundización de temas socioemocionales, de salud mental. Creo que eso también ha venido incidiendo en que vuelve a aumentar esas cifras de la deserción intraanual. Y posiblemente eso hace que los niños salgan de las aulas, porque pues tampoco tenemos todas las herramientas a nivel de escuela para dar respuestas a tantas situaciones en las cuales a veces nos podemos ver superados. Entendiendo también y mencionando que los colegios hacen grandes esfuerzos. Yo creo que al docente, al maestro, al rector, al coordinador, pues hay que hacerle cada vez un mayor reconocimiento, porque la escuela termina siendo ese centro que conecta a la comunidad, al barrio, a la cuadra, a los vecinos. Y eso lo vimos perfectamente en el momento de la pandemia. De acuerdo, Ana Leonor. Aquí tú mencionas algunas estrategias que se han adelantado y cómo fenómenos como la migración pues afectan este indicador. En otros espacios hemos conversado cómo evidentemente los niños de mujeres migrantes pues entran al sistema escolar, pero salen porque están, digamos, en todo este proceso, y termina esto no solo afectando la vida del niño y de su familia, que ya está afectada de una manera desafortunada al tener que salir, digamos, por obligación, por las situaciones que conocemos, sino que además también en el caso de Bucaramanga, pues esto se refleja en sus indicadores de deserción. Y mencionaste algunas estrategias como el PAE, por ejemplo, como la alimentación escolar puede ser un factor para que los niños no deserten de las aulas, o el hecho de brindar ese servicio de transporte para que puedan llegar al colegio. Esto se ha venido manteniendo, pero pues es igual, los datos muestran un aumento. ¿Qué digamos, estrategias se pudieran adelantar? ¿Se requiere fortalecer el PAE, ampliar el transporte? ¿Qué estrategias pudieran las administraciones que hoy reciben estos indicadores más altos implementar o fortalecer? Porque puede ser que ya existan, pero que su impacto, digamos, es insuficiente para disminuir esta deserción que se presenta en el área metropolitana. Joana, ese es un fenómeno nacional, el tema de la deserción escolar. Bucaramanga y el área metropolitana tienen mejores indicadores que el nivel nacional, sin embargo, son indicadores a los retadores. En primer lugar, el programa de alimentación escolar. Hay que hacer un trabajo también muy consciente para lograr una cobertura universal, y que los municipios pues puedan recibir los recursos del gobierno nacional, y también poder destinar seguramente de sus recursos propios para llegar a un número muy importante de estudiantes que lo requieran. El PAE llega a todos los niños de los estratos más bajos, y por ejemplo Girón es un municipio donde sus estudiantes, casi que el 100%, son de estratos 1, 2 y muy pocos de estrato 3, y eso también puede verse reflejado en esas cifras de deserción. Entonces, llegar a la universalidad del PAE es clave. Segundo, en el tema del transporte de la ruralidad, porque es lo que puede hacer una entidad territorial, llevar los niños de la ruralidad a las sedes educativas donde pueden ser atendidos. Yo tengo una visión, y es que más que aumentar cobertura en transporte, es mejorar los ambientes de aprendizaje rurales. En el área metropolitana tenemos sedes educativas que albergan apenas 3 niños, y hay que mantener esa sede educativa porque es brindar el acceso a la educación. Pero lo que se puede invertir en los ambientes de aprendizaje a través de la formación, la actualización de los maestros y a través de la dotación de esos ambientes, también creo que es muy importante seguirlo realizando. Y en temas de la educación media, revisar la articulación de la educación media con la educación superior, e incidir también en los proyectos educativos institucionales, o sea, que las comunidades empiecen a pensar y a reflexionar sobre qué es lo que el perfil del estudiante que quieren que su institución educativa, la de su sector, esté entregando a la sociedad.
siendo temas, incorporando temas atractivos también para los adolescentes, porque está comprobado que la escuela es el mejor espacio de socialización. Es el espacio por excelencia de socializar, de vivir en comunidad, de resolver conflictos y de construir proyectos de vida. De acuerdo. Tú mencionas algo muy, muy valioso y es en esa mejora de los ambientes de aprendizaje. Hoy tenemos un mundo mucho más tecnológico y voy a hablar un poquito de los computadores como herramienta de hoy para ese aprendizaje. Aquí tengo unas cifras del Ministerio de Educación que muestran cómo a 2022, que es el último dato del Ministerio de Educación que tenemos, están los siguientes componentes, y es: Bucaramanga tiene 5 computadores por cada 1000, si no estoy mal. 5 estudiantes por cada computador. Perdón, 5 estudiantes por cada computador, así es, 5 estudiantes por computador. Floridablanca tiene 17 estudiantes por cada computador en 2022, Girón 18 y el municipio de Piedecuesta 9 estudiantes por computador. Aquí quien más, digamos, ha mejorado en el tiempo, en 2015, que es el dato más atrás que tenemos del Ministerio de Educación, es Bucaramanga. Bucaramanga inicia en 2015 con 9 niños por computador y lo logra bajar a 2022 a 5. Los demás, ya vimos, Floridablanca sigue teniendo una cantidad, no me imagino, 17 estudiantes por computador. ¿Cómo se hace para aprender tantas habilidades que la tecnología permite desarrollar a los estudiantes? Y esta es una de las dotaciones o infraestructura que es necesaria que los estudiantes puedan tener. ¿Qué podemos señalar sobre un indicador tan relevante en materia educativa y en últimas en las habilidades y competencias que pueden adquirir los estudiantes de hoy? Pues Joana, ahí está unido el tema de equipos de cómputo disponibles por número de estudiantes y la conectividad que llega a las instituciones. Tenemos que empezar a ver la conectividad como un servicio esencial para las instituciones educativas en el área metropolitana. Bueno, y dentro de un plan de desarrollo es clave, por ejemplo, el poder mejorar la relación equipo de cómputo con número de estudiantes. Habría que revisar las actuales administraciones que están iniciando su mandato, que dejaron sobre ese tema. Ninguna, y perdóname que te interrumpa, tiene un indicador de resultado alrededor de este tema que es tan relevante y que pudo haber quedado, digamos, el compromiso establecido. No quiere decir que porque no esté, no lo puedan hacer, pero el hecho de que exista este indicador hubiera sido muy valioso en eso que mencionas. Sigue, sí, y ahí, por ejemplo, hay ejercicios importantes en Bogotá, en la pasada administración. Bucaramanga también lideró la compra de 20.000 equipos de cómputo justamente para ir rompiendo esa barrera de acceso, ir disminuyendo ese rezago tecnológico. En mi experiencia es importante contar con los equipos, contar con equipos básicos, o sea, aquí no estamos hablando de equipos para correr grandes programas, sino poder correr los programas que tiene el propio Ministerio de Educación Nacional a través de Colombia Aprende, y que incluso vienen instalados en los equipos y que permite que los docentes tengan unos tutoriales para hacer uso de esa herramienta en el aula. O sea, así como usamos el cuaderno, usamos la agenda, poder usar el computador. Y aquí es clave también la formación y la actualización y despertar el interés en los maestros y maestras, que a veces se queda un poco ahí en la trasescena. Anécdotas: cuando el COVID, pues veníamos en un proceso con los sindicatos de educadores que no entendían la necesidad de que los maestros se formaran en el uso y la apropiación de las tecnologías, y en un mes, con COVID, todos tuvimos que utilizar
esas tecnologías. Nos cuesta a veces trabajo proyectarnos en el tiempo y dar una mirada a la globalización, a la internacionalización, a entender que estamos conectados con el mundo. Aún todavía somos muy, muy parroquiales. Y el COVID, o sea, el tema de pandemia, la educación en casa, rompió digamos, ese paradigma. La invitación es que estos años los utilicemos para ayudar a que los maestros desde la academia, de las instituciones de educación superior, desde el ministerio, desde las entidades territoriales y también desde cada uno de ellos, pues poderse apropiar. Hoy en día pues tenemos, por ejemplo, el Padlet, tenemos Kahoot, tenemos el mismo celular, no hay que pelear con él, es saber cómo lo ubico, cómo lo pongo en el aula y lo dispongo para crear esos ambientes de aprendizaje. Y es un reto, Joana, y es una invitación a Bucaramanga, como vamos a que sigan midiendo temas de equipamiento de aulas especializadas y también el tema de conectividad, porque allí nos demoramos, las entidades territoriales se demoran mucho en la contratación y terminamos entregando conectividad 4 meses, 6 meses, 7 meses. De acuerdo. Entonces hay que buscar cómo se rompe eso y que desde el primer día de clase el niño reciba PAE, tenga transporte escolar, haya aseo, haya vigilancia, servicios públicos y que tenga de una vez su internet para el uso pedagógico. De acuerdo. Esto que mencionas es muy relevante porque al final es como la dotación básica para la adquisición de habilidades y conocimiento de los estudiantes, que además es medida a través de la calidad educativa, ¿no? Tenemos algo muy importante y un componente valioso que se mide, que tiene que ver con calidad educativa. En Colombia y en el mundo, una forma de conversar sobre calidad educativa es a través de las pruebas estandarizadas. En Colombia son las pruebas Saber 11, ¿cierto? Para quienes se gradúan del colegio y miden el rendimiento académico de los estudiantes, sus competencias, sus habilidades en diferentes disciplinas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, inglés. Y de acuerdo a la información que publica el ICFES, pues estas pruebas permiten entender el grado de análisis, interpretación y aplicación que tienen los estudiantes de esa formación que han recibido en el transcurso de los años y de esta manera nos acercamos a lo que es la calidad educativa. En el informe de calidad de vida se presentó cómo los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga mejoraron el puntaje promedio en las pruebas Saber 11 en los últimos 4 años, tanto en colegios oficiales como en colegios no oficiales. Y retomando esto de qué pasó en 2019, cómo cerramos y cómo cerramos en 2023, en 2019 recordemos que son 500 puntos, a quienes nos escuchan, lo máximo que pueden sacar un puntaje en las pruebas Saber 11. En 2019, en promedio, el puntaje en el área metropolitana fue de 269 puntos en los colegios oficiales y en 2023 fue de 273 puntos. En los no oficiales, en 2019 el promedio estaba en 286, ya en el 2023 es de 303 puntos. Recordemos además algo muy importante y es que el ICFES tiene unos escalafones, entonces dependiendo del puntaje se dice que el estudiante tiene una puntuación insuficiente, que es el escalón digamos más bajo, mínimo, satisfactorio y avanzado. En el caso de los colegios no oficiales, ellos ya se encuentran con estos puntajes en un nivel satisfactorio, que esperamos que se mantenga, eso es una muy buena noticia, y los colegios oficiales vienen mejorando y necesitamos también que pasen a ese nivel satisfactorio. Si bien la educación, particularmente en el área metropolitana, es muy, digamos, de mejor calidad comparativamente en relación con otros lugares del país, a Bucaramanga, Florida Blanca, nos va muy bien. Seguimos, digamos, en promedio en el escalafón de mínimo en los colegios oficiales y eso es un reto que tenemos que afrontar y así lo evidencian, digamos, estos resultados año a año. ¿Qué se necesita lograr? Y esta es una pregunta bien compleja
porque seguramente tiene que ver con decisiones también nacionales, tú nos contarás, pero ¿qué se necesita lograr en Colombia y en el área metropolitana de Bucaramanga particularmente para que los estudiantes mejoren estos resultados en las pruebas Saber 11 y se pueda obtener un nivel satisfactorio en promedio? Seguramente hay estudiantes, muchos que sacan nivel satisfactorio, pero en promedio, ¿qué necesitamos en los colegios oficiales y no oficiales para mejorar estos resultados, Ana Leonor? Bueno, Joana, yo creo que lo que necesitamos es seguir trabajando desde el grado transición y en básica, primaria, secundaria y media, en fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura y que logremos desarrollar en todos los estudiantes unos niveles de competencias de lectura crítica, por ejemplo, importantes, y esto acompañado con el trabajo también en el área del aprendizaje de las matemáticas, del desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, porque esa es la base para que si yo leo y comprendo lo que estoy leyendo, pues pueda finalmente dar solución a un tema. Creo que esos son dos temas que deberían obsesionarnos como sociedad, o sea, el padre de familia, la invitación a que promueva la lectura con su grupo familiar, pero el papá debe leer también, o sea, uno aprende de eso. Yo recuerdo que nuestro papá nos traía todas las semanas a sus 4 hijos algún tema de lectura, un libro, así fuera un cómic en ese momento, y nuestros padres leían todos los días, tenían un libro siempre en la cabecera de la cama. Entonces creo que ese es un ejercicio muy, muy importante. Y 2, adecuar los sistemas de evaluación de las instituciones para pasar de la evaluación por contenidos a la evaluación por competencias, porque cuando yo evalúo por contenidos, no estoy alineada con las pruebas estandarizadas que tiene el ICFES y que son las que miden finalmente los resultados de los estudiantes. Y debe ser una evaluación por competencias en su sistema de evaluación institucional que inicie desde el grado de transición hasta el grado 11, de manera que cuando el estudiante llega a presentar sus pruebas está familiarizado con el tipo de preguntas y encontrar cuáles puedan llegar a ser las respuestas. Creo que eso es clave y fundamental, y capacitar a los profesores, a los maestros, en esa evaluación por competencias. Algo similar sucede en la segunda lengua, ¿no? En los resultados de los estudiantes, en el nivel de inglés que miden las pruebas Saber 11. Nosotros tenemos un indicador que es el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de inglés B1 o B+, que significa que tienen una competencia intermedia en este idioma. Y aquí también vemos en los resultados, que invito a todos a conocer a través del informe de calidad de vida que se encuentra en la página web www.bucaramangacomovamos.org, que hay un desafío muy grande para los colegios oficiales. Solamente el 13%, alrededor del 13% de los estudiantes de colegios oficiales obtienen esta calificación, mientras que en los colegios no oficiales es alrededor del 40%. ¿Por qué los colegios oficiales están tan atrás en esta segunda lengua y cómo logramos superar este desafío como área metropolitana cuando hablamos de Santander de cara al mundo? Y esta es una competencia básica e importante y necesaria en un mundo globalizado como hoy. Bueno, pues ahí yo creo que hay un tema que es necesario mencionar, y es que el sistema educativo nacional contempla el contrato de licenciados en una segunda lengua para dar, digamos, unas horas de clase a los estudiantes a partir del sexto grado. Entonces, hay una brecha entre transición y quinto grado, porque las personas que atienden, el maestro que atiende en aula, pues debe enseñar inglés, debe enseñar español, debe enseñar matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una brecha. Y es una reflexión que hay que generar también, cómo se puede llegar a incidir. Ha habido una serie de programas y de iniciativas, unas
orientadas en las entidades territoriales del área metropolitana a formar a los estudiantes, digamos, de manera masiva en algunos momentos, gobiernos, planes de desarrollo, y otras que han sido alineadas para formar a los maestros, o sea, formar a los formadores. Creo que esa es la clave, esta última parte. Yo lideré y pues lo voy a contar pues para que lo entiendan, el programa de bilingüismo municipal en Bucaramanga durante 2 administraciones, con aportes de Cámara de Comercio y con el British Council, que es, digamos, una entidad internacional del gobierno británico que también puso recursos, y logramos formar a esos maestros de los grados transición y primaria y actualizar a los maestros de los grados superiores. Pero yo creo que ahí lo que se evidencia justamente es que entre más temprano lográramos iniciar la formación de los niños, sus cerebros van a hacer con las conexiones y todo el tema cognitivo necesario para poder mejorar en esa segunda lengua. Y en segundo lugar, pues no tenemos un sistema, no tenemos una sociedad en este momento en el área metropolitana que de manera práctica fomente el bilingüismo. Todavía estamos todavía hay un reto, y yo creo que aquí es más que verlo como algo negativo, es como una gran oportunidad de desarrollo en el que deberían hacer aportes el sector privado, el sector público, por supuesto, la academia y la cooperación internacional. Bueno, Ana Leonor, pues por cuestiones de tiempo vamos a hacer la última pregunta, que tiene que ver con algo muy interesante que tú estás ahora realizando. Tú fuiste becaria el año pasado de la beca Lideremos, un propósito por Santander, una beca que entregan organizaciones del sector privado. Quiero mencionarlas porque esto es una iniciativa muy valiosa. Allí participan la UNAP, la Cámara de Comercio, Fuller Pinto, Cajazán, Protección, Pro Santander y Vanguardia. Esta beca tiene un propósito y es entregar a líderes públicos herramientas valiosas para que continúen siendo agentes de cambio y promuevan la competitividad y el progreso de nuestra región. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Cuéntanos brevemente. Y te graduaste además con un proyecto que fue apoyado y que hoy está siendo apoyado por Pro Santander y que estás implementando en conjunto con empresas del sector, bueno, de todos los sectores más bien, pero empresas santanderianas. Cuéntanos un poco sobre este tema. Sí, básicamente, y por fortuna estuve en esta primera cohorte de Lideremos y nos pedían diseñar un proyecto de tipo social, económico, y el mío estuvo dirigido a crear una estrategia para el fortalecimiento de la educación media, justamente, Joana, por esas cifras que mencionamos al principio del programa. Tenemos que fortalecer las trayectorias educativas, es una obsesión que deberíamos tener todos en nuestra ciudad, en nuestros municipios. Y esta estrategia hoy en día la estoy ejecutando, estoy liderándola desde Pro Santander. Con ellos construimos la iniciativa y busca que los estudiantes de grado 10º y 11 en la cátedra de emprendimiento puedan visitar empresas, puedan conocer qué es el quehacer de una empresa, cómo se genera riqueza y sostenibilidad en el territorio a través de las empresas por el pago de impuestos, los retos, los valores, que es un tema fundamental, la transparencia, la perseverancia, el trabajo en equipo, la paciencia, bueno, la magia que hace un empresario para mantener al sector productivo funcionando. Entonces unimos como esas dos necesidades, el conocer qué es hacer empresa y el desarrollar la cátedra de emprendimiento. Hoy en día tenemos ya cerca de 30 empresas vinculadas y a través de las Secretarías de Educación tenemos prácticamente el 100% de la área metropolitana, los colegios públicos participando en esta iniciativa. Y lo más importante, y vuelvo y lo digo, logramos actualizar y capacitar a los maestros a cargo de la cátedra de emprendimiento en la innovación del quehacer en el aula. Todo lo que queramos hacer en educación debe transitar a través de los maestros y maestras. Muy importante, Ana Leonor, esta iniciativa. Las empresas que deseen sumarse
mejor dicho, están las puertas abiertas, ¿verdad? Para que vayan los estudiantes, las visiten y a través del programa los estudiantes puedan precisamente acercarse a esta realidad empresarial, a inspirarse, porque seguramente en Santander hay empresas de talla mundial, las tenemos, tú las has visitado con estos estudiantes y es una inspiración muy valiosa para los jóvenes, para tomar decisiones de vida también, porque a esa edad es muy importante tener un panorama, un abanico de posibilidades, y estas visitas y estos encuentros también les permite a ellos, digamos, tener mejores herramientas para decisiones tan fundamentales en la vida como qué hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer una vez salga del colegio? Sí, efectivamente, y hemos desarrollado unas guías para los empresarios para que puedan recibir la visita de manera organizada, los momentos, los espacios. Cerramos con un conversatorio en que el director, el gerente, el propietario habla con estos jóvenes que tienen 14, 15, 16 años y se nutren proactivamente tanto el empresario como el estudiante, porque al final nuestro llamado a los empresarios es a que entiendan que en las instituciones educativas del área metropolitana se está formando su capital humano, y al estudiante le estamos permitiendo que se acerque a perfiles de ingenieros en temas ambientales, en temas sociales y empresariales, que les abran una posibilidad, ya sea para continuar sus estudios de educación superior, para empleabilidad o para que puedan pensar y generar emprendimientos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Cómo Vamos al Aire. Ana Leonor, muchísimas gracias a ti de verdad por participar de este espacio, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento para entender un poquito más y analizar los indicadores que aparecen en nuestro informe de calidad de vida. Es un privilegio de verdad contar contigo aquí. Muchas gracias a quienes se conectaron a través de en vivo hoy miércoles, a través de nuestras redes sociales, y además los invito a que nos sigan por todos nuestros medios de comunicación. En todos aparecemos @BGA Cómo Vamos. Por ahí, Ana Leonor, vamos a estar compartiendo los resultados del informe de calidad de vida. Luisa Rey, que se encarga de crear y comunicar de una manera sencilla y cercana estos resultados, pues va a estar también pendiente de preguntas que hayan a través de las redes sociales, que podamos compartir y socializar. Y en dónde pueden, para despedirme, en dónde pueden acercarse o comunicarse contigo los empresarios que quieran hacer parte de esta iniciativa. Pues básicamente, Joana, primero agradecerte esta oportunidad y pueden a través de ProSantander acercarse pues para que podamos incluirlos en esa base de datos y que sus empresas también se puedan mostrar al sector estudiantil del área metropolitana. Y recordar para todos que en una sociedad tan desafiante como la nuestra, la educación realmente es la gran estrategia para nivelar la cancha, ¿sí?, para todos, que todos tengamos oportunidades iguales para poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Ese es el gran propósito, ese es el gran sueño y ese es el gran reto. Estamos dando pasos importantes, tenemos buenos resultados en temas de competitividad justamente porque la educación en el área metropolitana es de calidad y tenemos grandes oportunidades y grandes desafíos. Quiero verlo desde ese punto propositivo y positivo también y sumar a lo construido. Creo que esa es la invitación que tenemos que hacer a gobernantes, a los padres de familia y al sector educativo, un gran reconocimiento porque se la juegan todos los días, cada 60 minutos en los cambios de clase. Muchas gracias. Gracias, Ana Leonor. Hasta la próxima. Gracias. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y UNAP Radio.
Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.